raíz cuadrada de menos 1 elevado a raíz cuadrada de menos 1. ¿Se puede resolver esto? La respuesta es que sí. Además, no solo se puede resolver, sino que su solución es un número real. ¿Cómo va a ser esto? Pues atentos al vídeo, porque vamos a dar su solución y vamos a ver que dicha solución es real. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Pues lo primero que hay que decir es que raíz de menos 1 no está definida en los números reales, por lo que vamos a tener que trabajar en el mundo o en el conjunto de los números complejos, ¿vale? Lo primero que vamos a decir, importante, es que la raíz cuadrada de menos 1 es lo mismo que i, donde i es la unidad imaginaria de los números complejos. Bien, una vez dicho esto, para poder resolver el ejercicio que tenemos vamos a tener que utilizar las fórmulas de la exponencial compleja de Euler, la cual es una fórmula que nos dice que el número e elevado a la unidad imaginaria i por un ángulo θ será igual a el coseno del ángulo θ más el seno del ángulo θ por la unidad imaginaria i. Vale, te preguntarás que para qué nos va a servir toda esta fórmula en el ejercicio que tenemos aquí. Pues bien, lo que vamos a tratar de hacer es reescribir la raíz cuadrada de menos 1 como una exponencial compleja. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a poner por aquí raíz cuadrada de menos 1. Hemos dicho que la raíz cuadrada de menos 1 es lo mismo que escribir i, por lo que vamos a poner que es igual a i. Ahora, a su vez, esta i la vamos a poder escribir como un número complejo en forma binómica de esta manera, como 0 más 1 por i. Estamos de acuerdo en que 0 más 1 por i es igual a i. Vale, ahora tendremos que buscar un ángulo cuyo coseno sea 0 y cuyo seno sea 1. Es decir, tenemos que buscar el coseno de un ángulo que sea igual a 0 y el seno de ese mismo ángulo debe ser igual a 1. ¿De qué ángulo estamos hablando? Pues estamos hablando del ángulo pi medios. Sabemos que el coseno de pi medio es igual a 0 y que el seno de pi medio es igual a 1. Por lo que esta expresión que tenemos aquí la vamos a reescribir. El 0 lo vamos a poner como el coseno de pi medios. Coseno de pi medio, como hemos dicho, es igual a 0. Más el 1 lo vamos a reescribir como el seno del ángulo pi medios. Todo ello multiplicado por la unidad imaginaria i. Bien, como podemos observar, seguimos teniendo la misma expresión que teníamos aquí, por lo que todavía no hemos cambiado nada. Ahora, una vez que hemos llegado a este punto, donde hemos escrito el número imaginario i en forma trigonométrica, lo vamos a poner como una exponencial compleja, que es lo que estábamos buscando. Es decir, tenemos que toda esta expresión es igual a, por la fórmula de Euler, e elevado a la unidad imaginaria por el ángulo que tiene el coseno y el seno, que es pi partido 2. Una vez en este punto, nos podemos fijar en que, tras una serie de igualdades, hemos llegado a que la raíz de menos 1 es igual a e elevado a i por pi medio. Vamos a escribirlo por aquí. Tenemos que la raíz de menos 1 es igual, o la podemos reescribir como e elevado a i por pi partido 2. Bien, ahora vamos a borrar aquí. Ya hemos visto la igualdad que queríamos y vamos a poner, queríamos calcular la raíz de menos 1, vamos a ponerlo por aquí, la raíz de menos 1 elevada a la raíz de menos 1. Y tras la serie de igualdades anteriores hemos visto que esta raíz de menos 1 la podemos escribir como e elevado a i por pi partido 2, ¿vale? Y toda esta expresión está elevada a la raíz de menos 1. Bien, esta raíz de menos 1 también la vamos a reescribir, pero esta vez la vamos a reescribir como la unidad imaginaria i. Por tanto nos va a quedar e elevado a i por pi partido 2 y todo ello elevado a la raíz de menos 1, que la vamos a poner como i. Bien, aquí tenemos una potencia de base e elevada a un exponente y elevada a otro exponente. Es decir, tenemos una propiedad básica de las potencias, que es
a elevado a un exponente b y todo ello elevado a un exponente c. Y por propiedades básicas de las potencias, si la a es mayor que 0, esto es importante, ya que si la a no es mayor que 0 puede no cumplirse, pues podemos multiplicar los exponentes y nos queda que a elevado a b elevado a c es lo mismo que poner a elevado a b por c. En nuestro ejemplo, la potencia tiene base e. Sabemos que el número e aproximadamente es 2,71, etcétera, lo cual es, obviamente, mayor que 0 y, por tanto, podemos aplicar esta propiedad sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, nos queda que esta expresión la vamos a reescribir como e elevado, y ahora lo que hacemos es multiplicar los exponentes, es decir, i por pi partido 2 por i. I por i es i al cuadrado, por lo que nos queda e elevado a i al cuadrado por pi partido 2. Vale, i al cuadrado. Tenemos que i es igual a la raíz de menos 1. Por lo tanto, si la i, vamos a ponerlo por aquí, si la i es igual a raíz de menos 1, si elevamos la i al cuadrado, será como elevar la raíz de menos 1 al cuadrado. Aquí, raíz y cuadrado se nos va y nos queda menos 1, por lo que i al cuadrado es igual a menos 1. Una vez dicho esto, vamos a cambiar la i al cuadrado por menos 1. Esto va a ser igual a e elevado a menos 1, que lo vamos a poner como el menos, por pi partido por 2. Y ya podemos observar que, tras otra serie de igualdades, nos ha quedado que la raíz de menos 1 elevada a la raíz de menos 1, que es lo que buscábamos, es igual a e elevado a menos pi partido 2. Y lo vamos a poner, vamos a borrar por aquí y lo vamos a reescribir ya para dejar la solución. Tenemos que la raíz de menos 1 elevado a raíz de menos 1 es igual a e elevado a menos pi partido 2, lo cual podemos observar que, como hemos dicho al principio del vídeo, es un número real, ya que la e es un número real irracional y pi es un número real y también irracional. Por lo tanto, esta será la solución de lo que teníamos en este vídeo. Y con esto ya habríamos probado que raíz de menos 1 elevado a raíz de menos 1 es igual a e elevado a menos pi medio. Y ya habríamos terminado.